Diálogos de amor, vida y muerte. Una serie que nos invita a descubrir elementos de reflexión para comprender mejor que el amor, la vida y la muerte están hermandadas por el mismo proceso. Presentada por el sacerdote jesuita Víctor Pérez Valera, quien es licenciado en Filosofía y doctor en Teología. Es catedrático de la Universidad Iberoamericana y su labor de docencia comprende temas tan diversos como antropología teológica, ética para abogados, teoría del derecho y filosofía del derecho. Además es autor de una docena de libros que cubren la misma diversidad de temas. Cada semana nos compartirá una reflexión sobre amor, vida y muerte. Este podcast tratará sobre los derechos humanos. El 10 de diciembre de 1948, hace 75 años y medio, se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La historia de estos derechos es muy antigua, casi 76 años, pero como vemos, su proclamación más nítida es reciente. ¿Cuál fue la ocasión de esta declaración más reciente? La Segunda Guerra Mundial fue el parteaguas. 50 millones de muertos, entre ellos 30 millones de civiles. Ciudades bombardeadas a tapete como Münster. Varios millones de judíos exterminados. 2 bombas atómicas contra la población civil. Se vio la necesidad de crear un nuevo organismo internacional que evitara las guerras y fomentara la paz. Apenas fundada la ONU, inmediatamente se formularon los derechos humanos fundamentales que fueron aprobados por 48 votos a favor, ninguno en contra y 8 abstenciones. Desde ese momento proliferaron los estudios de profundización, ampliación y los intentos de divulgación. Como escribió Savo Imre, la sociedad humana había dado un salto cualitativo hacia adelante. ¿Cuál fue el primer esbozo de los derechos humanos? En la Declaración de los Derechos Humanos se hace una enumeración, pero no una clasificación o ponderación por categorías. La primera división entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales aparecerá 18 años más tarde. El bloque socialista privilegió los segundos ante los primeros. Un poco más tarde, en los años 60, con Karel Vazak se clasificaron 3 grupos de generaciones de los derechos humanos. En la primera generación se aludía a los derechos proclamados por el pensamiento liberal Bill of Rights de Virginia, 1776, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, en 1789. Se defiende ante todo la libertad individual ante el poder del Estado. Son libertades de asociación, de propiedad privada, etc. La no intervención del Estado más que su actuación fue erróneamente subrayada. En cambio, los derechos de la segunda generación exigen una promoción de la actividad del Estado, crear las condiciones de posibilidad para que se puedan ejercer los derechos. Se trata de libertades para la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social, el trabajo. Y yo añadí una cosa importante, la paz social, la carencia de violencia. Se enfatiza la igualdad social. La inspiración remota de estos derechos proviene de Rousseau. En la década de los 60 surgieron los derechos de la tercera generación, a la paz, al desarrollo sustentable, a la armónica convivencia entre las diferentes culturas. Son derechos de solidaridad que subrayan la fraternidad y la tolerancia. Subrayo esto, la tolerancia. En estas diferentes generaciones ha habido críticas sobre ellas. Esta división, que parecería como práctica y pedagógica, ha sido recientemente sometida a crítica por varios autores. Por ejemplo, Eduardo Rabossi. Él arguye que tanto en el lema de la Revolución Francesa como en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en los artículos 21 y 22, ya se explicitaban algunos derechos económicos y sociales. Además, la división generacional suponía implícitamente que hay distinción esencial y, por lo tanto, diferente obligatoriedad. Los de la primera generación serían en sentido estricto exigibles al Estado. Los de la segunda y la tercera serían derechos programáticos menos importantes y que obligarían al Estado en la medida de sus posibilidades. Este planteamiento se consideró equivocado. Habría derechos estrictos y utópicos, negativos y positivos,
genéricos y específicos. Estos planteamientos de los derechos humanos, ¿qué eco han tenido en la doctrina social de la Iglesia Católica? Es interesante notar que la doctrina social de la Iglesia Católica no alude a las generaciones y pone énfasis en los derechos que exigen una atención constante del Estado y en el que los derechos humanos son indivisibles. Juan Pablo II es contundente. Ningún derecho humano está seguro si no nos comprometemos a tutelarlos todos. Cuando se acepta sin reaccionar la violación de cualquiera de los derechos humanos fundamentales, todos los demás están en peligro. Así es. Además, la teoría de las generaciones podría propiciar la extensión indiscriminada e incluso anárquica de los derechos humanos, en la que ya no se sepa ni quiénes son los titulares ni cuáles son los bienes jurídicos protegidos. Por ejemplo, se ha querido postular el llamado derecho a la eutanasia. La responsabilidad del Estado en derechos humanos y en especial a los derechos fundamentales y programáticos es inalienable. No puede ser privatizada o cedida a las fuerzas del mercado o estructuras o programas de élites sociales. Importante, muchas gracias. Este fue un capítulo más de la serie de podcast